Uy, no. Bien, respecto de la pregunta que hacía el compañero, pues esto es lo que se entiende. Entonces, por ejemplo, si fuese a 15 grados centígrados, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder generar ahí? Si es 15 grados centígrados, ya sabemos que es diferente de 20. Por lo tanto, necesitamos hacer la corrección. ¿Cómo hacemos? Pues nos venimos a la tabla. Ese término de 15 grados centígrados lo buscamos en la parte de los grados centígrados, ¿sí? A él corresponde un término que es todo esto, ¿sí? Ese, digamos, rugosidad o viscosidad a temperatura, pues para el caso va a ser a 15 grados centígrados sobre la viscosidad a temperatura a 20 grados centígrados. Es decir, ese numerito. ¿Y qué hacemos? Bueno, para poder determinar el verdadero K o el K corregido o el K a 20 grados centígrados, es decir, la conductividad hidráulica o el coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados, pues simplemente ese número va a terminar multiplicando al K, pues en este caso en particular de 15 grados centígrados. ¿Sí? Si aquí fuese de 29 grados centígrados, entonces hubiésemos buscado por acá 29, tenemos este numerito sería el que vendría acá y este sería el K de 29 grados centígrados. Es decir, el que hemos hallado con esos datos y lo corregimos obligatoriamente para poder ¿qué? Para poder obtener a 20 grados y con ese K, poder obtener lo que vendría siendo, por ejemplo, la velocidad de descarga. ¿Por qué? Porque la velocidad en general de descarga es velocidad igual a K por I. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo es que se utiliza eso? Simplemente es una multiplicación de ese factor. ¿Sí se entiende? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Sí, profe, sí se entiende.
Muy bien, continuando ya con ese tema, ya que hemos desarrollado bastante de eso, ya entendemos de dónde salen esas expresiones de qué es el coeficiente de permeabilidad, qué son esas expresiones que nos relaciona, por ejemplo, unas velocidades con los términos de relación de vacíos, índice de poros o porosidad. Entonces, podemos entrar específicamente a lo que desarrollamos en el laboratorio. ¿Qué es? Por ejemplo, determinar el coeficiente de permeabilidad por el método de cabeza constante o de cabeza variable, es decir, la medida de la permeabilidad ahí en el laboratorio. ¿Por qué hay dos métodos específicamente? Bueno, porque por las razones, obviamente ustedes ya habían buscado un poquito sobre ese tema. Cuando se presentan suelos finos, tiende a ser muy demorado, muy complicado precisamente sacar esos datos tan rápido. Entonces es necesario modificar un poco y para eso se utiliza un instrumento que se denomina permeámetro, ¿sí? Un permeámetro. Entonces se realiza la prueba con el permeámetro específicamente hablando de lo que sería el método de cabeza constante, para el que se debe mantener una altura constante de cabeza de presión, es decir, una H, ¿sí? La piezométrica, del flujo de agua atravesando una piedra porosa con un papel filtro que debe estar en contacto con el suelo. Es decir, para el caso, mantenemos de que siempre esté a un mismo nivel el agua. Es decir, no importa que esté aquí cayendo, aquí siempre se va a mantener un solo nivel. Y esa H, es decir, esa cabeza piezométrica o esa cabeza de presión allí, es específicamente ahí, desde donde está iniciando ese sistema de flujo de agua hasta donde sale. ¿Y dónde sale? Normalmente sale por una tubería. Cuando se hace con el permeámetro, ustedes también en mecánica de fluidos aprenderán que normalmente uno asume hasta la mitad de la tubería de descarga, es decir, por donde sale el flujo. Es decir, en este momento estaría como por aquí. Es lo típico. Viene una piedra porosa, esto directamente es agua, ¿sí? Agua. Esta es la piedra porosa. Y debajo de la piedra porosa tiene que ir, en este caso, así en ese orden, un papel filtro. El papel filtro siempre va a estar en contacto directo con lo que es la muestra de suelo. Y esta es la muestra de suelo. Simplemente tomamos una muestra de esas que que habían sacado en el apique y la introducen dentro de un dispositivo. El dispositivo en general, lo típico es que sea cilíndrico. Es decir, que se va a tener un área y se va a tener una altura, una longitud. Listo, esta longitud en general en el ensayo de laboratorio, más o menos casi siempre es de 7 centímetros. Es decir, nosotros siempre vamos a tener en el ensayo de laboratorio específicamente cuál es la longitud que me interviene a la hora de poder sacar lo que es el gradiente hidráulico. Recuerde que el gradiente hidráulico es H sobre L y en este caso será esta H sobre esta L. ¿Por qué? Porque el flujo va exactamente en este sentido.
Entonces, en ese sistema vamos a encontrar de que vamos a mantener un flujo constante de agua. ¿Para qué? Para que se mantenga ese nivel. Y en este caso, siendo la dirección del flujo de esta forma, esta vendría siendo la longitud paralela al flujo, es decir, con la que nosotros realizamos las ecuaciones de determinar el gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces recordemos que esta tenía que ser paralela al flujo, ¿sí? Paralela al flujo, tal como se presenta ahí. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno, una muestra de suelo. Si esto es, si esto realmente es de forma cilíndrica, quiere decir de que nosotros vamos a tener un área de perpendicular para poder determinar el área del suelo, es decir, el área que es perpendicular al flujo, tendría que ser una circunferencia.
Entonces, tenemos ese dispositivo, el dispositivo tiene forma cilíndrica, por tanto, el área que yo voy a tener acá, es decir, un área que obligatoriamente voy a necesitar para poder desarrollar lo que es la fórmula de obtener ese volumen, esa tasa de flujo allí, tendrá que ser un área circular, pues precisamente va a ser la parte superior de un cilindro. La parte de la longitud, obligatoriamente paralela al flujo, en este caso como el flujo siempre se va a presentar en el permeámetro de manera vertical, pues esa longitud va a ser específicamente la altura del espécimen, es decir, del material de suelo metido allí, normalmente 7 centímetros, cuando se está hablando específicamente del ensayo de laboratorio. Esperen un momentico mientras grabo la sesión anterior. Listo. Entonces, entendiendo eso, ya sabemos de dónde todos esos términos intervienen en las fórmulas que vamos a trabajar. Y esto termina, pues, ese material de suelo obligatoriamente debe estar, de nuevo, pegado con un papel filtro y luego de él vendrá lo que es la piedra porosa. En el ensayo de laboratorio con el permeámetro específicamente, esto se encuentra dentro de un dispositivo que tiene un resorte, es decir, tiene un aditamento para generar ahí de que todo eso se encuentra a presión. ¿Para qué? Para permitir mejor el flujo del agua. El volumen total del agua recolectada, ojo que esta Q es Q mayúscula, la cuestión no me importa si tienen Q minúscula, Q mayúscula, que sepan de qué están hablando. En este caso dice el volumen total. Si hablan de volumen, es precisamente lo que se puede recolectar de agua. Puede ser en un matraz graduado, es decir, en un recipiente del cual yo pueda obtener específicamente ese volumen. Entonces, a esto es que hace referencia esta expresión. Es decir, esta no está diciendo de una vez que eso es caudal. Para que sea caudal, esto realmente tendría que estar dividido entre la unidad de tiempo. Entonces, ¿a qué es igual el volumen? El volumen será igual al área, ¿sí?, multiplicado por la velocidad de descarga, multiplicado por el tiempo. Entonces, esa velocidad de descarga, ¿qué es igual? Es igual a K por I, es decir, a la conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. Todo eso es esa velocidad de descarga. Esa A es el área de la sección transversal de la muestra de suelo, es decir, el área para el caso, si estamos hablando de un laboratorio, de un ensayo de laboratorio, obligatoriamente será un área de una circunferencia. Se nos pueden presentar cualquier tipo de área, porque digamos en el llevado a la práctica puede ser cualquiera, podría ser perfectamente un área rectangular, un área cuadrada, ¿sí? Y T viene siendo el tiempo de la duración de la recolección del agua, es decir, cuánto tiempo yo me gasto en recolectar tanto volumen de agua en este sistema, es decir, que entre el agua y penetre justo hasta acá.
Entonces, el volumen total de agua recolectada, es decir, el agua que vamos a obtener acá después de que pase ese sistema, se puede expresar así, como Q mayúscula, es decir, volumen, igual al área total de la sección transversal de la muestra de suelo, multiplicado por B, que es la velocidad de descarga, por el tiempo o duración que dura la recolección de ese mismo volumen. Si yo simplemente pasara a dividir el tiempo a este volumen, ¿qué obtengo ahí? Directamente caudal, ¿sí? Directamente caudal. Y volvemos a la misma expresión que habíamos trabajado al inicio, donde caudal es exactamente igual a velocidad por área, ¿sí? Si esto pasamos a dividir acá, ese volumen sobre unidad de tiempo, eso es caudal. Y el caudal es igual también al área por la velocidad. En este caso, como estamos hablando específicamente de velocidades, para poder determinar lo que es la permeabilidad o el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, pues entonces de una vez hacemos reemplazo de eso. Esta velocidad es la velocidad de descarga, es decir, la que nosotros podemos hallar de este sistema entrando, ¿sí? Del sistema entrando. La otra velocidad que se va a presentar es específicamente aquí dentro, que es la que tiene que ver obligatoriamente con los poros. Entonces, si esto es así, si tenemos esta expresión, nosotros perfectamente podríamos despejar el término de conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. Y es lo que hacemos acá específicamente. Entonces, despejamos K de esta fórmula y obtenemos esto. ¿Qué es eso? Entonces, esta es una fórmula que me sirve específicamente cuando estoy generando algo por el método de cabeza constante o analizándolo como si fuese cabeza constante. Pues despejando esta fórmula, pues simplemente Q, lo que está multiplicando pasa a dividir Q sobre A sobre I sobre T. ¿Qué tiene que ver con esto que está acá? QL sobre A HT. Ah, bueno. Entonces resulta y acontece que Q sobre T en general es caudal. Pero también encontramos expresiones como la longitud y la H, es decir, estos términos que son el gradiente hidráulico, solo que aquí están invertidos. Entonces, cuando están invertidos, es decir, lo que está de numerador realmente es el denominador y viceversa, pues lo único que significa es que es esa misma expresión, pero el inverso, es decir, 1 sobre ese término. Con eso, reemplazando, sabiendo eso, nos va a quedar más reducida precisamente la fórmula de permeabilidad para este caso en general de cabeza constante. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, esta Q es volumen sobre unidad de tiempo. El área, ya sabemos que es el área transversal, es decir, el área perpendicular al flujo. Y esta I es H sobre L, es decir, el gradiente hidráulico.
Teniendo esto, yo perfectamente podemos despejar lo que es ese caudal. Y el caudal en general, esta es la fórmula más fácil de aprenderse. Q es igual a Kia, ¿sí? A K por I por A, donde la K es el coeficiente de permeabilidad y el gradiente hidráulico, donde H sobre L y la L debe ser paralela al flujo y esta área tiene que ser perpendicular al flujo. Es lo que hay que tener en cuenta respecto de eso. Nosotros aquí podemos medio observar que realmente nosotros con los datos que siempre vamos a tener normalmente de un ejercicio, de algún planteamiento para este tema de permeabilidad, casi siempre es de reemplazar los datos, la mayoría de las veces. Lo único que tienen que tener en cuenta es esto, que obligatoriamente para el gradiente hidráulico, esa longitud, es decir, la longitud que recorre el flujo, tienen que ser paralelas y el área tiene que ser perpendicular. Eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. Eso respecto de lo que es el tema de cabeza constante. Vamos con el de cabeza variable. En general, el de cabeza variable, que es el que se utiliza para la parte de los finos, ¿sí? Es prácticamente el mismo dispositivo. De hecho, nosotros allá lo utilizamos con el mismo permeámetro, con el mismo aparatico de laboratorio, para determinar también eh, cómo podríamos hallar el coeficiente de permeabilidad. Resulta que acontece que esto ya dijimos que era para un suelo fino. Entonces, para un suelo fino, aquí no me voy a desgastar haciéndoles esta formulita de dónde sale. En general sale precisamente de unas integrales. Sí, unas integrales, ¿por qué? Porque estamos utilizando lo que es un delta de H. Es decir, vamos a tener dos medidas en el mismo sistema. ¿Por qué ahora dos medidas? Porque nos queda más fácil, nos va a quedar más fácil iniciar de llenar ese sistema con agua y simplemente no vamos a mantener abierta la llave, es decir, la cerramos. Si la cerramos, ¿qué pasa? El agua eventualmente va a fluir y podemos determinar desde cierta medida cuánto recorre, se demora precisamente en llegar a la otra medida. Estas medidas nosotros las podemos tener perfectamente y siempre vamos a relacionarlas respecto de, digamos, el punto de salida del agua del sistema.
Entonces, mientras que en el otro se mantenía todo el tiempo constante, constante porque siempre íbamos a tener abierta la llave, ¿sí? Siempre se iba a mantener el mismo nivel. En este caso no, aquí simplemente llenamos el sistema y cerramos el flujo de agua. Y dejamos simplemente de que después de marcar en ese tubito, de dónde a dónde, esto es arbitrario, tener esa medida, ¿sí? Simplemente nosotros, si lo estuviésemos desarrollando allá, en lo que es la manguerita, nosotros tenemos una altura inicial arbitraria, es decir, nosotros la determinamos, y una altura final. Y simplemente vamos a tomar tiempos respecto de en qué momento pasa por cierto punto y de ahí hasta dónde, cuánto se demora en pasar por el otro punto. Si nosotros tenemos eso y tenemos un marco de referencia de donde es la salida del sistema de agua, pues vamos a tener prácticamente dos alturas, ¿sí? Una altura respecto del mismo plano. Por debajo y por encima, una altura inicial y una altura final. De ahí específicamente es donde salen estas alturas. Ingeniero, qué pena una pregunta. ¿Sí? Hágala. Es que lo que pasa es que yo estoy confundido en la parte de atrás con la fórmula, pues porque, o sea, Q se está haciendo referencias como tal al volumen, más no al caudal, ¿cierto? En esta sí. En esta, esto es volumen. Por eso ahí habla específicamente volumen. Volumen. Ah, listo. Entonces, esa Q es volumen. Sí, esta Q es volumen. Es decir, como para que no se confundan, cuando hablemos de una Q minúscula, vamos a hablar directamente de caudal. Cuando hablemos de una Q mayúscula, hablemos específicamente de volumen. Que si hacemos simplemente esa Q mayúscula sobre T, que es lo que tenemos aquí, Q sobre T, siendo esto volumen y esto tiempo, pues eso precisamente es lo que realmente yo conozco como caudal. ¿Sí? Es lo que tengo ahí. ¿Entendido? La cuestión de que le pongan Sí, señor. mayúscula o minúscula, una vez más, realmente a mí no es que uy, ¿cómo que le pusieron mayúscula? No, la cuestión es que entiendan realmente cuáles datos tienen que ver ahí. Es decir, un caudal siempre es un volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Se expresa normalmente en centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo, litro por segundo, ¿sí? Litro por hora, qué sé yo. Es decir, una unidad de volumen sobre una unidad de tiempo. Pero si solamente lo que tenemos es unidad de volumen, pues obviamente no puede ser caudal, tiene que hacer referencia específicamente a un volumen. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Gracias. Y entonces de esa misma fórmula, ¿la B también es volumen? En esto, no. En esta específicamente, esto es velocidad. Velocidad de Ok, descarga. Lo voy a ok. aclarar ahí.